Bien, vamos a comenzar la sesión de comunicaciones de la mesa A. Bueno, tengo que señalar un error que hay en el programa, concretamente en la mesa B, ¿vale? Porque la comunicación que exponen en la mesa B don José Luis Fernández Jiménez y doña Roser Martínez Ramos e Iruela se llama de la siguiente manera: registro y análisis de los invariantes constructivos en la obra de Andrés de Vandelvira, ¿vale? Por tanto, hay un error de imprenta y, en fin, lo lamentamos, pero bueno, para que lo sepan ustedes. Bien, a continuación vamos a comenzar con la primera de las comunicaciones de Antonio Navarrete Orcera, que es doctor en Filología Clásica por la Universidad de Granada. Ha sido profesor de latín y griego en enseñanza secundaria y también profesor tutor en el Centro Asociado de la UNED en Úbeda. Su investigación se ha centrado en la didáctica de las lenguas clásicas y en el estudio de la pervivencia del mundo clásico a través del arte, especialmente del arte palaciego. Su comunicación lleva por nombre Las Sibilas en El Salvador de Úbeda. Así que adelante, Antonio Ramón Navarrete. Muchas gracias. Y buenos días. Las sibilas son uno de los ejemplos más notables del aprovechamiento del mundo clásico por parte del cristianismo y del occidente europeo. Yo diría que solo superado por otra figura, otro personaje que también se encuentra en El Salvador, en este caso en la fachada, que es Hércules. Hércules, que es otro salvador, que gracias a sus 12 trabajos limpió la tierra de peligros y malhechores. Conocer el futuro ha sido una de las obsesiones del hombre desde los tiempos más remotos. Todas las culturas han creado sus mitos que han tratado de dar respuesta a preguntas esenciales. Y las sibilas son uno de ellos. Pero frente a otros personajes mitológicos, las sibilas no son entes sobrenaturales, sino mujeres de carne y hueso, que surgen en el mundo pagano, pero se extienden al mundo judío y cristiano. La figura de la sibila ha sido muy atractiva para la investigación desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Recordemos solo, por citar un dato, un congreso celebrado recientemente en Italia, de tipo multidisciplinar, que dio como resultado unas voluminosas actas. Pero las sibilas también han cobrado carta de naturaleza en nuestra sociedad, en nuestro lenguaje. El lenguaje sibilino, el lenguaje oculto, una persona sibilina, una persona enigmática o ambigua. Y en la sociedad ha sido el arquetipo de mujer sabia. Con el tiempo la sibila ha ido adquiriendo la condición de mujer normal. Y en Italia, por ejemplo, es un nombre habitual: sibila, sibilia, sibilina. En España, en el Diccionario de Autoridades de 1737, se la define como una mujer alta, robusta y de buen aspecto. Dicho esto, también hay que decir que cualquier intento de sistematización y de ordenamiento genealógico, cronológico o geográfico puede resultar frustrante si no tenemos en cuenta que la sibila es un personaje único y múltiple a la vez, que traspasa fronteras, culturas y que no termina de consolidarse hasta bien entrada la Edad Media, gracias sobre todo a la literatura y el arte. Para estructurar bien esta exposición la he dividido en 5 apartados. Introducción a la sibila de antigüedad clásica, la sibila de etapa judía, cristiana, la sibila de la literatura y el arte, la Edad Media y el Renacimiento, y las sibilas en El Salvador de Úbeda. Introducción. Voy a comenzar con una etimología de la palabra sibila, de origen griego, era esdrújula, sibilla en griego, sibilla en latín. Ya los propios clásicos decían que la etimología de sibila procedía de sius, dioses, una variante de Zeus, y bulén, consejo. Por tanto, sería una mujer que expresa el consejo de los dioses. Recientes investigadores proponen
otra interpretación que viene de Sibu, viejo, y Ilu, Dios. Sería la vieja que habla por el Dios. Otra interpretación es que viene del artículo ST, en acadio, un lenguaje indoeuropeo, Masabulla, que es un lugar oculto, por tanto una sibila sería la Virgen que actúa en un lugar oscuro. En estas definiciones encontramos ya las principales características de este personaje, que no son otras que son vírgenes poseídas por Apolo, reciben una especie de neuma, un soplo divino, o son énceos, están con el Dios dentro, de ahí viene entusiasmo. Decía San Jerónimo, apostillando esta definición, que las sibilas tienen esa profecía por su virginidad. No pertenecen a ningún santuario, a diferencia, por ejemplo, de la pitonisa de Delfos. La sibila no pertenece a una adivinación institucional, sino que actúan de manera independiente, libre, sobre una roca, en una cueva. Tienen movilidad geográfica, van errantes de un sitio a otro. Procedentes de Asia Menor, se supone, llegan a Grecia y de Grecia a Italia. Claro, esta movilidad implicaba que sus nombres irían aumentando según la región a la que llegaban. Dice Pausanias que se contabilizaban más de 40 sibilas. Otra característica de la sibila es su edad milenaria. Y aquí está la anécdota de la sibila de Cumas, la sibila cumana, que pidió un deseo a Apolo y se lo concedió. Y es vivir tantos años como granos de arena tenía en su puño, pero se olvidó de pedir a la vez la eterna juventud, con lo cual llegaban un momento en que se convertían decrépitas. Decía la sibila cumana, cuando tenía 700 años, estaba ya irreconocible y estaba muy apenada porque todavía le quedaban 300 años. Revelan también el futuro sin ser interrogadas. Uno no podía hacer una consulta privada, personal, a una sibila. Ellas voluntariamente hacían sus predicciones, que son de tipo universal, dirigidas a toda la humanidad, con un carácter catastrófico a veces. Decían en griego que no son cosas de risa, agélasta, lo que hacen las sibilas. No responden a consultas personales, dan el vaticinio en primera persona, no son, por tanto, como un medium que no saben lo que hace, son en primera persona. Y otra característica más literaria es que cantan sus profecías en hexámetros, como Homero, para prestigiar esta profecía. En la etapa judía cristiana hay que señalar la aparición de una obra fundamental que son los oráculos sibilinos, que es una obra de hebreos helenizados, anónimos, realizada en Alejandría entre los siglos II a.C. y III después de Cristo, aunque la edición primera de esta obra se hace en 1545. Y en realidad los judíos lo que quieren, los hebreos, quieren ser convincentes ante el público pagano. Es poner su fe haciendo uso de un personaje que era conocido para ellos, que es el de la sibila. Una novedad de la sibila judía es su énfasis en la exhortación moral. Muchos pasajes de esta obra están dirigidos contra los romanos por su paganismo. Pero no debemos pensar que esta obra va a ser influyente en la iconografía de la figura de la sibila. Serán otros tratados medievales los que hagan esa función. En un principio, los teólogos cristianos, desde el siglo II después de Cristo, todos consideran a la sibila como una auténtica profetisa de Dios. Clemente de Alejandría, por ejemplo, dice que revela al verdadero Dios, Pseudo Justino prácticamente igual, Tertuliano adivina igual. El Lactancio es interesante, estamos por su obra Instituciones Divinas, aunque la edición es de 1465, él escribe esta obra en 306 después de Cristo. Y es importante
Porque nos da el primer canon de sibilas. Dice que son 10, inspirándose en un autor romano, que era Varrón, del siglo I a.C. Esta obra sí va a ser influyente, la Stancio. San Agustín y San Isidoro y tratados, ¿verdad? Pues un poco más. La literatura y el arte, pues ya desde las representaciones litúrgicas aparece la figura de las representaciones en la iglesia con motivo de la Navidad, Boccaccio también, Marsilio Ficino, Calderón de la Barca. En el arte donde más fortuna ha tenido la sibila, más de 600 años de representaciones de sibila, las más prestigiadas han sido la eritrea y la tiburtina. Y la tiburtina protagoniza un episodio fundamental, que es la escena de Augusto y la sibila tiburtina. Una leyenda que nos ha transmitido obras medievales, tratados como Mirabilia Urbis Romana, la leyenda dorada, sobre todo de Jacobo de la Vorágine o Speculum Humana. Aquí tenemos esa imagen de la aparición de la Virgen en el cielo. Esto se contaba porque Augusto lo querían nombrar divino y él se dirige a la sibila para decirle si existe una persona más importante que él, si van a hacer un niño más poderoso que él. La sibila, señalando al cielo, dice que sí, que van a hacer. El mismo día que nace Cristo, hace esta revelación. Apunta al cielo, donde aparece la imagen de la Virgen con el niño, y Augusto, a la izquierda, se arrodilla y comienza a adorarlo, le hace un sacrificio, que es en un altar que se llamará el Ara Coeli, donde posteriormente se crea la iglesia de Santa María Ara Coeli. Otro tratado importante a nivel iconográfico es el tratado de Filippo Barbieri, de 1481, donde amplía el canon de sibilas a 12. Son grabados, lo que tiene esta obra, aparece la misma escena, y es tiburtina. Y ya no enlazamos con Úbeda, porque aquí hay una novedad. Estamos en la puerta de la sacristía, donde se encuentra este ciclo, y aparece en la parte superior una escena en la que se representa este milagro de la Virgen, de la aparición de la Virgen con el niño arriba. Ha sido muy tardía la identificación de esta escena. Es curioso los vericuetos de la investigación hasta que se ha identificado correctamente esta escena. Chueca Goiti decía que era la Virgen de la Paz y que las personas que había al lado era el emperador y el pueblo. Santiago Sebastián decía que era la emperatriz Isabel, la figura de la derecha, la que está arrodillada, que es la sibila. No llegamos, Camón Aznar también decía que era Orantes. Y esto los investigadores posteriores han seguido esta interpretación. Y solo hasta 1985, con Belda Navarro, con la simple utilización de un zoom fotográfico, pues llega a la identificación correcta. A la izquierda es el emperador Augusto, como indica una cartela sobre su escudo, que está en el suelo, y a la derecha es la sibila cumana, que de otra manera no se podría saber, como vemos en la filacteria que ella sujeta, pone sibila cumana. Y ya ahí hay un cambio, porque esta escena siempre era la sibila tiburtina. En Europa la que se utiliza es sibila tiburtina. Un autor, Rainier, en 2022, recoge más de 100 ejemplos donde aparece esta visión de Justo con la sibila tiburtina. Como en España cita el caso de Úbeda, extraño caso de Úbeda, de la sibila cumana, muy pocos casos. Yo me lanzaría la hipótesis de que, dado que en esta época Virgilio es un autor muy prestigiado, está a la altura de un profeta, posiblemente su obra, la égloga, en la que anuncia el nacimiento de una nueva generación y un nuevo niño, pues se tuvo algún mentor iconográfico, asoció a la sibila cumana, que es la que habla en Virgilio, con esta escena. Entonces, a partir de entonces, sibila cumana. Pasamos al interior rápidamente. Es un conjunto de 12 sibilas, original, como las sacristías de tipo renacentista, porque tiene estos arcos apoyados en pilares, pero lo original es la decoración escultórica. Por ejemplo, en Sigüenza tenemos la sacristía, pero tiene otro tipo de decoración. Tiene bustos, tiene en las enjutas tiene círculos,
tiene medallones con profetas. Aquí tenemos un conjunto muy coherente en donde aparece un bujo, una sibila, una cariátide y dos sibilas. Se alterna con busto femenino, adelante masculino, dos sibilas. Y comenzamos con la primera, empezamos a mano izquierda. Permítanme que dedique un poco atención a la inscripción en latina, dada mi campo de procedencia, que es la filología clásica. Me he centrado en estas inscripciones. Lo normal es que las sibilas tengan un mensaje, el mensaje adivinatorio, pero aquí sería muy difícil una inscripción con todo el mensaje apocalíptico. Aquí lo que se refiere simplemente es el nombre y su edad. Hay algunos errores, con lo cual nos hace suponer que hay dos manos, porque la parte izquierda es más correcta, en la derecha diríamos más errores. Por ejemplo, la sibila samia comienza diciendo ec fuit, en lugar de aec, el artículo ya en el latín medieval se utiliza ec, que es esta fue, etatis, en vez de aetatis distongo ae, es como se pronunciaba, etatis 20 años, son todas jóvenes. La sibila pérsica, he puesto a la derecha cuál es su mensaje, y la inscripción sibila pérsica ec fuit etatis 31 annorum, 31 años. La sibila cimeria tenemos igual, etatis 14 años. La sibila frigia aparece sin indicación de edad, esto es novedoso, solamente con la palabra valde antica, que es muy antigua. La sibila tiburtina, de la que hemos hablado, ec fuit, 20 años. La sibila química, un nombre que se hace recientemente, posiblemente esta sea una deformación de la palabra cimeria. Y 40 años, la palabra Eritrea la deja incompleta en la inscripción, no pone edad, solamente pone sibila de Eritea. La sibila babilónica, que es exclusiva de aquí de Úbeda, y yo creo que ha sido una confusión porque la sibila babilónica y la Eritrea tienen el mismo mensaje, es decir, ha sido una duplicación de una sibila. Pues bien, esta es 20 años, la sibila cumana, de la que hablamos, de la que decía Virgilio, fue, ya vamos en errata, sibila cumana, en vez de aect, fuet, en vez de fuit, 14 años. La sibila hellespóntica, fui, hellespóntica le falta la T, etatis 20 años, puede parecer annos, abreviación annorum. La sibila líbica, que también tiene, curiosamente, Santiago Sebastián, no sabemos por qué, la llama hebraica, judaica, y esto ha inducido error a investigadores posteriores. La sibila, por último, la sibila délfica, de nuevo este error, en lugar de fuit, etatis, 20 años. Y bueno, y no quiero interrumpir más, muchas gracias, y aquí termino. Muchísimas gracias, Antonio, por tu interesante intervención. A continuación, suben a la mesa Eduardo José Jacinto García. No, perdón. Sí, perdón. Es Victoria Molina Cobo, eso, me he equivocado. Esto puede ser, ¿no? Vale, gracias. Disculpa por el tiempo. Ahora, al finalizar la sesión de comunicaciones, dejaremos también unos minutos para preguntar a cualquiera de los comunicantes. Bien, muchas gracias, Victoria. Bueno, Victoria Molina Cobo es graduada en Historia del Arte por la Universidad de Granada, con máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato por la UGR en 2021. Máster en Estudios Avanzados en Patrimonio Cultural, Historia, Arte y Territorio, máster en Gestión de Difusión del Patrimonio Artístico Español y actualmente cursa el doctorado de Patrimonio en la Universidad de Jaén. Desde hace 3 años trabaja en el ámbito de la gestión cultural y turística y también divulga en redes sociales sobre arte, historia y patrimonio. Victoria
Doña Victoria va a impartir la comunicación titulada Andrés de Vandelvira 2.0, estrategia y análisis de casos para una divulgación significativa en redes sociales. Muchísimas gracias. Adelante, Victoria. Bueno, pues ¿se me escucha bien? Sí. En primer lugar, gracias al Comité Científico y a toda la organización del Congreso por contar conmigo. Y como ya me han presentado, bueno, voy a hablar sobre mi experiencia en la divulgación de redes sociales y sobre todo repensar cómo se puede mejorar la presencia de Andrés de Vandelvira en estos espacios. Realmente la pregunta central que he hecho para esta ponencia es ¿cómo podemos hacer que Vandelvira y su legado lleguen más allá de los círculos académicos? Como todos estamos viendo en este congreso, Vandelvira es una figura ampliamente estudiada en los círculos académicos. De hecho, se han dedicado muchísimos congresos, se han dedicado muchas actividades que veremos a continuación, pero yo quiero saber si ese trabajo trasciende esos círculos. Como decía, aquí, la figura de Vandelvira no es nueva. De hecho, en este mismo congreso contamos con especialistas como Pedro Galera, Aurelio Pretel, y se han dedicado a otras muchísimas obras, como por ejemplo este monográfico del quinto centenario, las catedrales de Vandelvira y otros muchos artículos. Por ejemplo, Fernando Chueca-Goitia, que ya lo han mencionado. De hecho, este mismo congreso es una muestra de ello. Y también, de forma indirecta, otras muchas actividades como la Noche en Blanco, la Noche Europea de los Investigadores, e incluso dentro del área de Historia del Arte de la Universidad de Jaén se le da muchísima importancia a Vandelvira, sobre todo en el ámbito de Jaén. Bueno, más ejemplos, por ejemplo, el curso de verano de la UNIA tocó bastante a Vandelvira de manera indirecta. Esta jornada sobre el Renacimiento andaluz, no podía faltar la figura de Vandelvira. Y, por ejemplo, también la cátedra de la Universidad de Jaén, que de manera indirecta también bueno, ha investigado sobre esta figura y ha difundido sus resultados. Pero yo quiero saber si dentro de estos, bueno, fuera de estos entornos, la gente conoce a Andrés de Vandelvira. Yo imagino que todos los que estamos aquí hoy la conocemos. Pero bueno, yo en mi experiencia personal, trabajando en el sector turístico, he de decir que muchas personas no saben quién fue Vandelvira, si acaso les suena, Renacimiento, vale, pero desconocen un poco quién fue Vandelvira. Entonces, yo creo que el entorno más importante o más idóneo para trasladar este conocimiento podría ser la web 2.0. De ahí el título de mi ponencia, Andrés de Vandelvira 2.0. La web 2.0 podrían ser, por ejemplo, las redes sociales. Vale, yo he hecho ahora mismo una investigación sobre cómo es la figura de Vandelvira en redes sociales. Si buscamos hashtags como Andrés de Vandelvira o Vandelvira, vemos muchas. Pero estas publicaciones no tienen una estrategia didáctica o una estrategia educativa y algunas carecen de cierto rigor académico. Luego hay otras muchas que están orientadas pues, hacia el turismo, hacia la publicación de fotografías. Alguien viaja a Úbeda, ve El Salvador y pone Andrés de Vandelvira, no sé qué. No está mal. Realmente la comunicación del patrimonio también incluye este tipo de actuaciones. Pero yo me quiero enfocar, sobre todo por mi formación, como ha dicho Vicente, mi formación como, espero en algún momento, futura docente. Entonces, ¿cuál sería el contexto actual? Como yo he dicho, voy a pasarla un poco de puntillas porque hay muchísimas. Existen numerosas publicaciones, por ejemplo, del Muy Interesante, ya sabemos que le dedicó el Muy Historia un monográfico a la Catedral de Jaén. Fotos de Úbeda, seguro que si sois de Úbeda conocéis a ciertas personas en grupos de Úbeda que están continuamente reivindicando la figura de Vandelvira e incluso otras personas. Voy a seguir pasando. Por ejemplo, os traigo este ejemplo para que veáis lo que decía de que tampoco no tienen esa intención de educar, que como repito, no está mal. Hay gente que no le interesa educar, le interesa pues, divulgar de una manera más sencilla. Esta tercera imagen es mía, es un meme de redes sociales, que también creo que cumple con esa premisa que digo de que no pretende educar, es simplemente un meme. Sigo pasando. Lo mismo, o sea, en redes sociales encontramos muchísimos ejemplos. También, por ejemplo, Arte Esplendores le ha dedicado muchísimo, sabéis que tenemos la Catedral de Baeza y de Jaén, evidentemente, pero volvemos a lo mismo, a la promoción turística. Seguimos.
Pedro Torrijos es uno de los pocos ejemplos que he encontrado que sí que es verdad que ha dedicado un hilo. Es cierto que es un hilo en colaboración con los paradores, ¿vale? Es una colaboración pagada, pero es muy interesante porque a raíz de esta ventana que se ve, no sé si se observa bien desde ahí, pero es la ventana en esquina, él hace un hilo muy interesante, muy didáctico, acudiendo a buenas fuentes bibliográficas y de esta manera desgrana todo lo que es la obra de Iván de Elvira para acabar vendiéndonos un poco que vayamos a los paradores. También es una estrategia válida. Y seguimos. Entonces, ¿cómo he llegado yo a esto? Vale. Yo parto de dos ópticas para hacer mi trabajo. Por un lado, mi propia experiencia práctica. Yo comencé a divulgar sobre Iván de Elvira en general, sobre patrimonio cultural, ahora unos 3 años, 2 años. Lo hacía de manera empírica. Yo no me fijaba mucho en la estrategia que usaba, simplemente en la estrategia que a mí me gustaría escuchar como consumidora de contenido cultural. Y sí que es verdad que en cosa de un año, por ejemplo, en Twitter, ahora X, alcancé casi 30.000 seguidores, en Instagram estoy ahora más activa, pero ya os digo, era una manera empírica, sin demasiada estrategia. Sin embargo, pasamos a, como ya he mencionado, no voy a repetirlo, mi experiencia académica. Yo me fui haciendo preguntas y esas preguntas me llevaron a por qué no conjugar el mundo de la difusión y el mundo de la divulgación, porque hay mucha gente que es detractora de la divulgación en pos de la difusión y viceversa. Yo considero que no hay que echar por tierra un concepto en pos de otro, porque lo importante realmente es crear una conciencia y una responsabilidad ciudadana, y para ello yo abogo por la divulgación significativa, que no es otra que mezclar la difusión con la divulgación, para ello añadiendo más base didáctica y ampliando su aplicación en entornos no formales. Simplemente difundir. Acudo a Marcelo Martín porque es un autor que ha trabajado esto con gran amplitud. La difusión es, parte de la gestión cultural que hace que un bien llegue al público. Hay que mediar. Y la difusión, accesibilidad, uso, disfrute y transferencia de conocimiento. Por ejemplo, este congreso, todos los ponentes están haciendo difusión de su conocimiento y de sus investigaciones. Pasamos a la divulgación, que suele estar más denostada, que es la acción o efecto de divulgar, difusión, propagación y extensión y generalización. Es decir, lo que nos ha contado, por ejemplo, antes Aurelio Pretel, cómo hacer que ese contenido llegue a todo el público, tenga unos estudios, tenga una formación humanística, conozca a una Iván de Elvira, etcétera. Para ello, mi propuesta es un decálogo de buenas prácticas en el cual yo he intentado sintetizar, en función de toda esta investigación previa y de mi propia experiencia, pues 10 pasos que yo personalmente intento seguir y que intento, que sirvan como una base metodológica, podríamos decir, para aquellas personas que quieran difundir o divulgar en redes sociales. De hecho, lo llamo buenas prácticas porque intento que sea aplicable. Como ya sabéis, las buenas prácticas deben ser aplicables a otros contextos. Entonces, en este caso, yo lo centro en Iván de Elvira porque nos ocupa este congreso, pero que si alguien se anima, puede utilizarlo. Entonces, el punto número 1, que es el más obvio, luego el que menos se hace, investiga a fondo. Una búsqueda y un contraste bibliográfico. Vale. Cuando yo quiero hablar, por ejemplo, en mi caso, estoy dedicándole ahora en mis redes sociales una serie de vídeos a Iván de Elvira. El primero que hice fue sobre su biografía, sobre su vida. Entonces, a la hora yo de hablar sobre la vida de Iván de Elvira, pues no sé si acudí y me parecen pocas, unas 10 o 15 fuentes. Hice un vaciado bibliográfico y ese vaciado bibliográfico, pues extraje lo que me interesaba decir. ¿Por qué digo que es lo más importante? Porque luego vemos ciertas publicaciones que repiten bulos o que a lo mejor no son del todo acertadas. Y, por ejemplo, a mí las investigaciones de Aurelio Pretel, vuelvo a mencionarlo, me sirvieron mucho para desmentir el origen flamenco de Iván de Elvira, de su apellido, o incluso el tema de su nacimiento entre 1505 y 1509. Por supuesto, también Arsenio Moreno, Pedro Galera, Chueca Goitia, etcétera. Todos esos fueron fundamentales para mí. El segundo punto es sintetizar la esencia. Esto también para mí es lo más difícil, extraer las ideas fundamentales. Cuando yo hice este vaciado bibliográfico se me quedaron unas 15 páginas Word y esas 15 páginas Word tuve que modificarlas para que se me quedaran en un guión para un vídeo de 1:30, 1 minuto 30 segundos, que es lo que permite Instagram. Eso es muy complicado. Entonces, creo que también es un trabajo que hay que hacer porque si no el público no va a entender lo que tú quieras decir. Hay que pensar que tú estás divulgando para el público, no para ti mismo. Y, básicamente.
El punto número 3, diseñar un guión estratégico y una jerarquización de la narrativa, a no ser que tú lo justifiques y lo hagas entendible, no puedes saltar, por ejemplo, hablando de la vida de Vandelvira, pasa a hablar del Hospital de Santiago y de repente cuando llega de Alcaraz a Úbeda, hay que seguir un orden. Apuesta por lo visual, yo soy muy visual, entonces a mí me interesa mucho la selección de fotos, la selección de vídeos, música, subtítulos, efectos de audio, etcétera. Si no, la gente no se va a quedar a ver un vídeo. Pasamos al siguiente punto, respeta los derechos intelectuales. Esto es una cosa que muchas veces la línea es difusa en redes sociales, pero yo creo que es muy importante. Yo vengo del mundo académico y evidentemente yo no voy a citar en APA 7 un tuit, pero sí sé que si yo cojo la información del libro de Vandelvira de Pedro Galera, pues después no me cuesta nada poner que lo he citado, sobre todo porque estoy facilitando que otras personas, si les interesa ampliar un tema que yo he expuesto en un minuto, esas personas pueden acudir a la fuente. Y sobre todo por respetar los derechos intelectuales. Para uno de los vídeos que voy a crear fui a El Salvador y estuve grabando, pero previamente me puse en contacto con la Fundación Medinaceli, me dieron permiso, hice los papeles correspondientes y, en fin, intento en ese sentido ser correcta. Siguiente, el punto número 7, personalizar el formato. Hay que adaptar a las plataformas y audiencias. TikTok no es Instagram, Instagram no es Twitter. Y esto a mí me costó entenderlo y yo veía que vídeos míos hablando de patrimonio o de Vandelvira llegaron a 150.000 personas y en TikTok no llegaron a más de 1.000. ¿Por qué? Porque ni el algoritmo, ni el funcionamiento, ni el público objetivo va a ser el mismo. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Pasando al número 8, educa con intención. Esto es mi punto. Para mí es muy importante el énfasis en el contexto educativo. Yo entiendo que habrá personas que no les interese esto y es perfectamente válido, pero yo sí lo tenía que meter aquí. Hazlo interactivo, es decir, genera participación y diálogo. A mí siempre me gusta acabar mis publicaciones. Cuéntame cuál es tu monumento favorito de Vandelvira o, en caso de Jaén, en qué ciudades de Jaén te faltan por visitar, etcétera. Y por último, el último punto, y yo creo que también muy importante, el evalúa y mejora. Yo creo que muchas veces nos dejamos de lado la autoevaluación para todo. Y yo creo que ese análisis de impacto y la autocrítica es lo que nos va a ayudar, porque no solamente nos tienen que criticar otros, también tenemos que criticarnos a nosotros mismos. Yo, por ejemplo, en los últimos vídeos de Vandelvira que hice, bueno, este tiene más tiempo, pero, por ejemplo, las impresiones, que son las visualizaciones, fueron 39.000, casi 40.000 personas lo vieron. El vídeo meme que he comentado antes de Vandelvira llegó a 12.600 visualizaciones. Y estos son los más recientes. Sobre la vida y obra de Vandelvira, entre 2.719 personas, 15.260 visualizaciones y el último 3.499, que era básicamente de alguna obra importante de Vandelvira. Como conclusiones y para terminar, la importancia de Vandelvira yo creo que nos queda claro a todos. Por eso estamos aquí, por eso se ha organizado este congreso y se le seguirán organizando. Y es fundamental para comprender y valorar nuestro patrimonio, porque al final es una parte arraigada de nuestra personalidad, seamos de Jaén, seamos de Baeza, seamos de Úbeda, da igual, Vandelvira es parte de nuestra cultura. Y bueno, esto nos trae una serie de retos y a su vez una serie de oportunidades para que esta figura trascienda del ambiente académico. Por otro lado, menciono la necesidad de las estrategias innovadoras porque yo creo que hay que seguir repensando este asunto y yo creo que la web 2.0 o redes sociales constituyen un escenario idóneo, por lo que decía antes. A la gente le gusta formar parte de. Entonces, en las redes sociales el individuo puede interactuar. Yo creo que es una de las zonas perfectas. Y por último, la colaboración entre académicos y creadores de contenido. Yo no les voy a pedir a todos ustedes que sean influencers, porque yo sé que hay gente que se siente más cómoda entre archivos que entre cámaras y es perfectamente lícito. Pero sí es cierto que a lo mejor aquellos académicos pueden colaborar con creadores de contenido influencers y entre los dos, como esto un poco, voy a hacer un chascarrillo como Hannah Montana, lo mejor de ambos mundos. Y yo creo que si trabajamos todos juntos se puede conseguir algo muy grande con el patrimonio cultural. Por último, quiero aludir a una frase del Plan Nacional de Educación y Patrimonio: solo se protege y conserva aquello que se conoce y se valora, y es básicamente todo lo que llevo intentando defender estos últimos 15 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria, por tu intervención y por tu síntesis. Muchas gracias. A continuación, sube a la mesa Eduardo José Jacinto García.
Vale. Bueno, velo poniendo y yo mientras voy leyendo tu biografía, ¿vale? Bien, Eduardo José Jacinto García es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Jaén y doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado como docente en las universidades de Augsburgo, en Alemania, e Innsbruck, en Austria, y actualmente desarrolla su labor en la Universidad de Córdoba. Una de sus principales líneas de investigación gira en torno a la terminología arquitectónica y su tratamiento lexicográfico desde un enfoque cognitivo y funcional. Y la comunicación que hoy nos ofrece se denomina Explorando Estilema, una herramienta digital para el desarrollo de la obra arquitectónica de Andrés de Valdelvira. Así que, si estás preparado. Creo que ya sí. ¿De acuerdo? Bueno. Estupendo, muchísimas gracias. Ahora sí, ¿se me escucha? Bien, quiero también empezar, como no podía ser de otra manera, agradeciendo a los organizadores, al comité científico de este interesantísimo congreso en el que yo estoy aprendiendo muchísimo. No soy el único filólogo, he podido comprobar, pero bueno, como lingüista estoy un poco nervioso porque no es mi campo, pero sí que puedo decir que llevo pues casi una década estudiando ya el lenguaje descriptivo de la arquitectura. ¿Qué quiere decir eso? No estudio la arquitectura desde el punto de vista como lo haría un historiador del arte, sino más bien como lingüista los mecanismos discursivos que bueno, entran en juego a la hora de describir un monumento, por ejemplo. Y lo hago también desde un enfoque cognitivo, es decir, qué conceptos se activan en la mente de un experto cuando analiza un edificio. Entonces, bueno, lo que quería dejar claro desde el principio es que, bueno, aunque me formé como lexicógrafo, no es que me mueva solamente con palabras, sino con el conocimiento, cómo se genera conocimiento y cómo los monumentos, cómo la arquitectura puede generar información, ¿de acuerdo? Y cómo se puede transmitir. Naturalmente, el lenguaje, las palabras son esa puerta al conocimiento. A partir de estas premisas, bueno, yo les voy a hablar de una base de conocimiento, que es como llaman ahora a las enciclopedias digitales. Una base de conocimiento no deja de ser una enciclopedia. Les voy a hablar de una base de conocimiento que llevo, pues, en la que llevo trabajando pues, más de 5 años. Les hablaré un poco de las funciones que tiene, su relación con Úbeda y con Andrés de Valdelvira. Y, bueno, luego les pondré algunos ejemplos y los conectaré con la figura de este arquitecto que nos ha traído aquí, a Úbeda. Bien, ¿qué es Estilema? Pues Estilema, como os decía, es una enciclopedia digital donde se organiza, donde se recopila información, siempre de una manera estructurada y creando unas vías de acceso que permitan su rápida recuperación. Esto es fundamental. Si la información no se recupera de manera rápida, entonces no creamos esta herramienta, porque lo que en el mundo en el que vivimos, en el mundo digital, hoy en día la rapidez es clave y también, no solamente la rapidez, obviamente, también el hecho de que la información sea correcta y hay unos mecanismos de garantía que así lo posibilitan. Bueno, el dominio, es decir, el campo en el que se centra Estilema es la historia de la arquitectura y oficialmente entró en su primera fase con la concesión de un proyecto financiado por el Instituto de Estudios Jiennenses en el año 2020. Gracias a esto recibí una, bueno, pequeña pero por lo menos valiosa financiación con la que empezamos ya a crear la página web. Obviamente siempre necesitamos ingenieros informáticos que nos ayuden a crear estas herramientas. Entonces, yo digo siempre que aunque empecé a trabajar antes, en el 2020, nace oficialmente Estilema. ¿La finalidad cuál era? Era superar sobre todo a los diccionarios tradicionales de arquitectura. Yo desde el año 2002 estoy estudiando diccionarios
Espero próximamente publicar un artículo sobre la historia de los diccionarios de arquitectura y todos ellos tienen como diría, un hándicap, un límite, un déficit o una deficiencia, que es que los diccionarios de arquitectura no permiten, digamos, interpretar directamente los edificios, ni describirlos, sino pónganse enfrente de la fachada del Salvador de Úbeda, vayan con un diccionario de arquitectura y a ver si con ese diccionario de arquitectura pueden describir ese edificio, esa fachada, o si pueden interpretarlo. Obviamente no. ¿Por qué? Porque los diccionarios están pensados para descodificar textos escritos, textos, no edificios. Y yo, pues, por mi formación, por los estudios que ahora hay en el campo de la terminología, llegué a la conclusión de que había que crear una herramienta en la que la fuente no sea el texto, sino el edificio directamente. Bueno, además hay otra deficiencia de los diccionarios y es que codifican solamente palabras simples, palabras sencillas, como mucho locuciones al estilo de arco de herradura, que no deja de ser un concepto. Pero yo voy a ir a otra cosa un poquitín más enrevesada, que es el concepto de estilema. Es verdad que el término parece pasado de moda, pero estilema no hace más que referirse a un concepto complejo que se forma en la mente del historiador de la arquitectura. Y es un concepto que a su vez genera otros conceptos, que son, por una parte, bueno, serían una serie de metadatos, como ahora vamos a ver, o serían información sobre el simbolismo de un elemento arquitectónico, o su función. Y esto no lo pueden desarrollar palabras simples, es decir, un arco no lo puede decir una bóveda, sino que necesitamos sintagmas o grupos de palabras mucho más extensas. Y esos grupos de palabras no se recogen en ningún diccionario. Entonces, la base de datos Estilema lo que quiere es recoger conceptos mucho más complejos que el simple hecho de recoger clave, intrados o bóveda vaída. Bien, partiendo de una teoría que conocemos los lexicógrafos, que es la teoría funcional de la lexicografía, partimos primero de las situaciones en las que se podría usar la base de datos Estilema. Y bueno, hay dos situaciones prototípicas, que es la situación comunicativa y la situación cognitiva. Por un lado, un guía turístico podría querer describir este magnífico auditorio, esta antigua capilla del Hospital de Santiago y, bueno, ¿dónde encontraría el léxico para describir este edificio? Pues puede recurrir a los manuales, a guías que ya están escritas. Quizás, si tiene un poco de prisa, podría utilizar ya la base de datos Estilema, donde se le podría dar una lista ya de términos. Y, bueno, describir un edificio muchas veces no basta. Uno puede describir un edificio y no comprenderlo. Entonces, a esto nos referimos con la segunda situación, la situación cognitiva. No basta con describir un edificio, sino también interpretarlo. Y el concepto fundamental, entonces, para comprender los edificios sería el de estilema. Ya digo, el concepto de estilema se crea, yo ya lo tengo documentado en los años 40. En el ámbito del arte lo usa Umberto Eco por primera vez en Ópera Aperta y luego, después, 2 años más tarde, también en La estructura ausente. Y bueno, Fernando Marías lo usa en el largo siglo XVI, Pedro Galera también lo usa en su monografía sobre Andrés de Vandelvira. Y es verdad que ellos mismos me dicen que ya es un término que se está quedando obsolescente, pero no quiero poner el foco en el término estilema, sino en lo que significa. Bien, aquí tenemos a los 4 autores en los que ahora mismo me estoy basando para ver las implicaciones que tiene el concepto de los estilemas. Panofsky, de él he tomado el concepto de forma simbólica, la arquitectura es símbolo. De Peirce he tomado también la diferenciación entre símbolo e indicio. Bueno, de Umberto Eco también la diferencia entre connotación y denotación. Y finalmente de Lyons tomo la diferenciación entre
comunicación e información. Todo esto sé que les estoy dando muchísimas ideas en este esquema que, bueno, lamentablemente veo que no se ve demasiado bien, pero bueno, si necesitan este PowerPoint yo también estaré encantado de proporcionárselo. Tenemos primero una composición arquitectónica que se repite en una geografía o en un arquitecto. Nuestro cerebro lo que hace es una abstracción de esa repetición creando un concepto. A partir de ese concepto, ¿de acuerdo?, podemos crear un símbolo o un indicio. El símbolo es intencionado. El arquitecto ha querido transmitir un mensaje. Y partiendo de la teoría semiótica de Umberto Eco, bueno, Umberto Eco, por cierto, que es doctor honoris causa también por sus aportaciones a la teoría de la arquitectura, no solamente es novelista, no solamente es semiólogo, es también un especialista en arquitectura. Pues bien, Umberto Eco dice, la denotación de la arquitectura es su función, su forma y su función, pero luego tenemos también la connotación y pone como ejemplo la columna. La columna tiene una función que puede ser soportar una estructura o crear un ritmo dentro de una fachada, pero luego tiene sus simbolismos, ¿no? Puede representar muchas cosas dependiendo del contexto. Y luego tenemos también los metadatos, la información que no de una manera intencionada, es decir, que cuando Vandelvira hacía ciertos edificios, él no quería transmitir cierta información, simplemente por el hecho de que la arquitectura es algo material, se convierte en portadora de información no intencionada, por ejemplo, la geografía, el momento en el que se construyó, etcétera, etcétera. Entonces, yo hago una clasificación de 3 tipos de estilemas, ¿vale?, dependiendo del carácter indicial, es decir, de indicio, ¿vale?, de transmisor de información, ¿vale?, que es el estilema de estilo arquitectónico, el estilema de lugar y tiempo y el estilema de arquitecto o escuela. Les voy a poner a continuación unos ejemplos tomados también. Está el estilema y un libro, por ejemplo, que habla de ese estilema. Tenemos un arco ojival. El arco ojival tiene su función estructural, su función arquitectónica. A esto es a lo que llamaba Umberto Eco la denotación. Pero luego tenemos esos metadatos, que es, por ejemplo, a través de la forma de ese arco ojival podemos datar un edificio, podemos ver si es del siglo XV, podemos ver del siglo... No es lo mismo un arco ojival del siglo XIII, del gótico temprano, que las características que tenga un arco ojival ya de finales del XV. Luego tenemos también, esto les habrá pasado muchas veces, que ven una fotografía de Ámsterdam y ustedes no han estado a lo mejor nunca en Ámsterdam, pero reconocen por la arquitectura que aquella ciudad es Ámsterdam. Pues bien, eso es lo que yo llamo estilema de región o estilema regional. Tú puedes identificar que un edificio está en Toledo por ciertas características. Yo les he puesto el ejemplo o el caso del Gravendach, que es un tipo de tejado muy característico del Valle del Eno, del Valle del Inn. Todos los pueblos tienen ese tipo de tejado que estaba oculto y servía para que los incendios no se propagaran de una casa a otra. Y finalmente el estilema de arquitecto, pues la columna con contracanales alternantes o con baquetones alternantes, pues que nos permite también reconocer que es de Vandelvira o de su escuela. ¿Cómo fijamos un estilema de arquitecto? Pues es bastante complicado. Es más fácil un estilema de región o un estilema de estilo arquitectónico porque, bueno, eso está bastante bien codificado. Pero, ¿cómo reconocemos a un autor por sus estilemas? Tendríamos 3 criterios, el de frecuencia, el de contraste y el criterio del unicum. Les voy a exponer a continuación. Frecuencia, pues ahora nos acercamos ya por fin a Andrés de Vandelvira. Pues es muy frecuente que Andrés de Vandelvira construyera con bóvedas vaídas. Es muy frecuente que usara columnas con contracanales alternantes. Es muy frecuente que hiciera portadas a modo de arco triunfal o arco de triunfo con columnas geminadas. Es muy frecuente que usara pilares cruciformes con semicolumnas adosadas de orden corintio. A lo mejor algún ejemplo no es del todo cierto, pero bueno, vamos a suponer que sí lo son. La frecuencia hace que nuestro cerebro
cree un concepto y lo considere relevante. Puede ser también contraste, podemos comparar los patios que hace Hernán Ruiz II y los patios que hace Andrés de Vandelvira, o los pilares de Siloé en la Catedral de Granada y los pilares de Vandelvira en la Catedral de Baeza. Y luego está el unicum, que sería finalmente, bueno, pues también algo sobresaliente de Andrés de Vandelvira lo convierte en estilema, aunque no se repita. Hemos visto hasta ahora que una característica importante era la repetición. Bueno, a veces no tenemos la capilla o la bóveda cruzada. Capilla es el nombre antiguo para referirse a las bóvedas. Pues bueno, la que estaba en la capilla de los Benavides en la iglesia, en el convento de San Francisco de Baeza. Bueno, es verdad que Jerónimo Quijano también tiene una bóveda cruzada bastante parecida. Pero bueno, unicum, si no es unicum del todo, por lo menos que sea algo excepcional y bastante raro, ¿no? O, por ejemplo, las bóvedas vaídas decoradas con nervios y un óculo en el centro que podemos encontrar en La Guardia, también es un unicum porque no es muy normal, no es muy corriente que las bóvedas vaídas tengan un óculo en la clave. Y ya voy concluyendo. Entonces, la base de datos que estoy creando recogería todos esos estilemas. ¿Para qué? No para sustituir a los manuales, sino para que la persona, el historiador o el guía turístico pueda encontrar la información rápidamente y luego ir a los manuales, porque esto también va a ser una base de datos bibliográfica. No pretendo, Dios me libre, sustituir a los manuales de historia de la arquitectura, sino simplemente decir, bueno, tú estás buscando información sobre la serliana, quieres saber qué tipos de serlianas hay y luego además te voy a dar información o bibliografía para que investigues. Esta es la página inicial de la base de datos, todavía no se puede consultar porque es que está en pañales todavía, en ciernes, pero sí que les señalo sobre todo el descriptor de edificios y el analizador de estilemas. Tiene también su diccionario de términos, un diccionario con mapas conceptuales, pero bueno, sobre todo un descriptor de edificios. Ya digo, hay un guía turístico que de repente le encargan mañana describir el Hospital de Santiago. No tiene tiempo de leer ahora mismo mucho sobre la obra, cómo Vandelvira construyó el Hospital de Santiago. Bueno, puede recurrir a esta base de datos para por lo menos ya tener un léxico y además en inglés, en otras lenguas, también como en alemán, en francés. Y bueno, para terminar, ¿qué tipo de consultas se podrían hacer entonces en esta base de datos? Por ejemplo, ver el modelo que sirvió de ejemplo a determinado estilema. Por ejemplo, iglesia cuya cabecera es circular. Pues bueno, el modelo cercano puede ser, por ejemplo, con respecto al Salvador de Úbeda, sería la cabecera de la Catedral de Granada. Ese sería el modelo cercano. El modelo lejano sería el Panteón de Roma o las iglesias circulares bueno, de la antigüedad tardía, los martirias, los primitivos y, templos dedicados bueno, a santos o a personajes ilustres, ¿no? de la antigüedad tardía. Otro tipo de consulta, pues ver a qué arquitecto o escuela le pertenece determinado estilema, o incluso las coordenadas espaciotemporales que lo contextualizan. Yo puedo decir, por ejemplo, preguntar, pues qué sé yo, cuántas iglesias tienen serlianas o cuántas iglesias tienen determinada característica o cuáles son las iglesias que tienen cúpula sobre tambor. Digo, ningún diccionario va a tener como lema cúpula sobre tambor. Va a tener tambor por un lado y cúpula por otro, pero la combinación de ambos no lo codifica ningún diccionario de arquitectura. Entonces, bueno, esto sería también una de esas novedades. Y finalmente, pues las variantes formales de un estilema. Y podríamos ver qué diferencia una serliana de Vandelvira y una serliana de Francisco del Castillo. Y bueno, estamos en la época de la inteligencia artificial, tenemos que crear ya obras muy finas, tenemos que crear obras muy exactas, porque de momento la inteligencia artificial, sus respuestas son, bueno, muchísimas veces son incorrectas, pero sí que es un competidor. Por lo tanto, tenemos que hacer obras muy adaptadas a los usuarios, no adaptadas a los intereses de los lingüistas, que es el pecado que tenemos nosotros, que siempre escribimos para nosotros mismos. Nosotros tenemos que pensar en los guías turísticos, en los historiadores del arte y en sus necesidades concretas. Y la inteligencia artificial ya nos está pisando los talones. Entonces, bueno, es el reto que tenemos ahora en el siglo XXI. Así que les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Eduardo, por tu comunicación. A continuación, la última de las comunicaciones de la mañana en la mesa A, aquí en el auditorio, será la de José Antonio Mesa Beltrán. Bien, ¿lo tienes puesto ya? ¿Tienes puesto la presentación? José Antonio Mesa Beltrán, que es el doctor en Patrimonio por la Universidad de Jaén, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Huelva y la Universidad de Extremadura. Su tesis se denomina El patrimonio histórico-artístico de Andalucía Oriental durante la Guerra Civil Española y la posguerra. Fue premio Cronista Cazabán en el año 2000, ha sido premio recientemente Cronista Cazabán del año 2024 y es miembro del grupo de investigación UHM 573 Arquitecto Vandelvira, colaborador de la sección de Patrimonio Histórico de la Unidad Central Operativa de la UCO de la Guardia Civil. Y su comunicación lleva por título La iconografía de los hombres y mujeres ilustres en los monumentos de Vandelvira, entre la ornamentación y la erudición humanística. Adelante, muchas gracias. Buenos días, ¿se escucha? Bueno, en primer lugar, agradecer la participación al comité y sobre todo aquí a la ciudad de Úbeda. Una ciudad de Úbeda que, bueno, como ayer dijo la alcaldesa, tenéis vuestra idiosincrasia o vuestro carácter y se nota, y esto también se nota en el arte. Con esta comunicación que pretendo, en primer lugar, hacer una catalogación de una iconografía que es pagana, pero también erudita y cristiana. Luego, en segundo lugar, mostrar que hay que hacer una revisión, porque ya hemos visto aquí en la comunicación de la Sibila, que hay que hacer esa revisión para sacar el mensaje iconológico que tienen estos relieves o esculturas. Voy muy rápido, me avisará cuando... Vale, porque me ha entusiasmado tanto el tema porque es un tema que trabajé con el profesor Pedro Galera, ya en el máster, y que, bueno, busco destacar pues ese elemento pagano que muchos de ustedes habrán escuchado que la Sacra Capilla del Salvador de Úbeda es el templo más pagano de España, pero hay que hacerse la cuestión, ¿solo El Salvador? Porque lo vamos a ver. Y bueno, esta iconografía, el origen, pues vienen de los libros de Veri Illustribus, de Petrarca, de Boccaccio, de Clari Mulieribus, pero también tiene otra fuente, otra raíz, que es medieval, de los romanceros franceses y que se conoce como los 9 de la fama, que en España van a ir cambiando los 9 valientes o los 9 campeadores. También nos vamos a encontrar a las 9 campeonas y que se reflejan a 3 héroes cristianos, 3 héroes judíos y 3 héroes paganos o heroínas. Esto en Italia se va a ir codificando, va a crear pues sus propios uomini illustri y se va mezclando con los emperadores también. Esto tiene que ver con la línea de esas luchas, de esa psicomaquia entre virtudes y vicios, Y como he dicho, pues también ese tópico medieval de las 9 mujeres utilizadas en chimenea o para revestir a pinturas murales de determinados edificios, sobre todo los chateaux. Y que, bueno, otro origen también, la numismática. Muchas veces estas numismáticas se van mezclando esos modelos. Una numismática que de la época sobre todo hay como un parón literario entre 1530 y 1550. En Castilla, en los reinos de Castilla, un principal foco va a ser Salamanca y sobre todo la zona Medina del Campo, que había una tienda de libreros de franceses que van a traer pues, esos libros de medalla. También hay personajes destacados, pues sabemos que de Jaén procedía un noble mesía que estaba casado y que, bueno, pues nos van a dar ese conocimiento o esa relación entre Jaén y Salamanca. También tenemos un arquitecto marteño, Fray Domingo de Santiago de Martos, que también pues, tiene esa conexión con el reino de Jaén. Pero también tenemos que hablar del foco granadino con el monasterio de San Jerónimo. Como ya hemos hablado de Lázaro de Velasco, Jacobo Florentino, Jerónimo Quijano,
etcétera, etcétera. Monumentos tan suntuosos como la Casa de los Tiros en Granada o también el Palacio de la Calahorra. En el Reino de Jaén, esta iconografía no lo podemos encontrar en cualquier tipo de soporte, ya sea en la rejería, en piezas de platería, como esta custodia del Salvador de Baeza, en retablos como el de Pedro Machuca, o en casas que van en camino entre el plateresco y el purismo, o en retablos, como este de la capilla del Deán Ortega de Juan de Reolí. Esta iconografía, ¿cómo entra antes de Vandelvira? Pues la Casa Consistorial Alta de Baeza, sabemos, me falta entrar, que está en obra, pero las yeserías, unas primeras yeserías del siglo XVI, donde hay cabezas de hombres clásicos. Luego también en transición de esas postrimerías de la Edad Media, en el patio de San Andrés de Jaén, pues esas cabezas que ya nos están hablando un poco de la utilización de los bustos, pero en Baeza es donde encontramos ya ese estilo renacentista a los romanos, en este caso en el Hotel Puerto de la Luna. Pero también aquí en Úbeda incluso hay salidas iconográficas que no están relacionadas, como en la Casa de los Torrentes, representar la Cáritas como si fuese un poeta, es decir, aquí lo que me están utilizando el modelo o el ejemplo de Petrarca, y sobre todo la virtud si la marca como un programa femenino. También la Casa de las Torres en esa fachada, ¿no? Que nos habla un poco de esos medallones encerrados en guirnalda, pero es muy raro también verlos en Jaén, sobre todo en el Reino, metidos en venera o en concha. En este caso, de la Casa de las Torres parece más santo y santa, porque parece Santiago. También la zona de la encomienda de Santiago en Segura, pues relacionado con Mojica o Mojica, pues esos tondos que es muy difícil muchas veces de identificar. O la introducción de estos modelos clásicos en la Catedral de Jaén con Jerónimo Quijano en el Banco de los Caballeros, que copia modelos italianos. Muchas veces estos bustos se traen en época del momento y representan a los señores de la época, como aquí a los señores de Alcaudete. O en Alcalá Real, ese tópico que también nos lo encontramos en lo alto del campanario y que está relacionado pues un poco con ese modelo de los hombres ilustres que falta mucho por investigar en esta cuestión. El primer claro de hombres ilustres y mujeres es de Baeza, donde tenemos, pues ese siempre se apoya en una inscripción y nos describen a cada uno de estos tondos, incluso con unas representaciones femeninas que van como con una connotación negativa, como es el caso de Medea, que nos falta por determinar. Hay otro modelo que se va a repetir mucho en el Renacimiento jienense, que va a ser Lucrecia. Lucrecia hincándose la daga como un modelo de virtud, es decir, ellas le han faltado el respeto a su virtud y para evitar, pero también aquí está enlazándose con la historia de Roma. Vandelvira pues también va a estar dentro de esos modelos y sobre todo con un equipo de entalladores, es decir, nos centramos mucho en el arquitecto, pero Vandelvira es también un entallador y tiene equipo de entalladores a su servicio y que van a trabajar tanto en Alcaraz como en el Reino de Jaén, etcétera. Y pues aquí, por ejemplo, he traído el caso del sepulcro de doña María Fernández de Torres en Lopera, y que ya nos van hablando de esa introducción de esos ejemplos, de esos ejemplos, de esos medallones que muchos están inspirados en las monedas clásicas. Otros muchos, algunos incluso proyectos que no se llegan a realizar, ¿no? Atribuidos a Juan de Reolí, y que nos habla un poco de esos ejemplos entre mitad caballeros y mitad diplomáticos, sobre todo hombres de letras. Aquí tengo que traer a coalición, pues como Miguel de Cervantes en el Quijote pone la primera paliza que le dan al Quijote, pues cita a los 9 de la fama y a los 12 pares de Francia. Y bueno, ese objetivo de catálogo, ¿no? Pues nos sale cerca de 20 monumentos, pues de Vandelvira pueden ser más, que tienen relación con este tópico, que también es un tópico renacentista, ¿no? Porque es una forma de reclamar. Y ese tópico, por ejemplo, en la portada de la Alorí, pues se ve muy bien esas cabecillas de soldados o esos emperadores coronados. Pero también hay ese interés de representar estos personajes o identificarlos como Pari y Helena. Yo aquí no los veo como retratos,
aquí, sino como una implicación de apoderarse de la antigüedad y solicitar, porque este edificio iba a ser casa del ayuntamiento o el consistorio, y es una forma de mostrar la antigüedad de Alcaraz. También portadas como el que he traído de Santa Clara, ¿no? Que, bueno, no sabemos si son mujeres ilustres de la antigüedad o si están haciendo el pato iconográfico de elegir, ¿no? Hércules en la encrucijada entre la virtud y la voluntad. En la portada del Capilla de la Adriano Ortega, pues también encontramos, en este caso, más como un leitmotiv ornamental, aunque hay también focos más identificativos, que, bueno, es muy difícil. Retrato de Adriano Ortega no creo, sino a lo mejor modelos basados también en los camafeos, o como el profesor Fernando María dijo, que también puede estar esa moda de la antigüedad, vestidos. La Casa de las Torres, el patio de la Casa de las Torres, pues tiene una psicomaquia, ¿no? Con esas gárgolas y esas virtudes. Esos medallones con bustos que son muy difíciles de identificar, pero en este caso hay dos que yo le atribuiría a Jamete y que están sacados de las numismáticas, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso femenino que he puesto, pues nos habla un poco de esos carcas de flechas que aparecen en las monedas antiguas o en los libros de monedas. Hay también otros personajes que, bueno, que también la utilización de la IA, sobre todo el reconocimiento facial, a mí me ha hablado un poco de que en el arco de Jamete de Cuenca, pues hay un 70 o un 78% de conexión con este medallón de la Casa de las Torres de aquí de Úbeda. Hay otras implicaciones más difíciles, como este Gedeón, o otros que, bueno, se pueden reconocer por la cimera de los cascos. Esteban de Jamete lo va a describir esto como medallones, unos medallones que, bueno, se van a ir repartiendo desde Medina del Campo, Salamanca, Sevilla, entre otros espacios, y que, bueno, en la Sacra Capilla del Salvador, estos medallones se han identificado con todo eso, sobre todo en el centro de estos programas, de estas triples parejas, hay unas inscripciones que identifican a Julio César y a Santa Isabel. Sin embargo, los otros los historiadores, iconografistas, han hecho como un eco del retrato de Francisco Los Cobos y nos han llevado a un error. Y ese error se resuelve gracias a los grabados imperialistas encargados por Maximiliano I, y Hans Burgamay nos habla de esos tópicos, más que un tópico, ya aquí es los 9 de la fama, pero ese ciclo de héroes cristianos y heroínas, perdón, lo he dicho al revés, héroes paganos y heroínas y cristianas. Y que lo que realmente el Salvador de Úbeda, pues la que se representa, que es continuamente María de Mendoza, no, es Santa Brígida, mientras que el otro puede ser perfectamente Héctor, y sin embargo, el que es Alejandro Magno, aquí está Alejandro Magno vestido como un emperador del Sacro Imperio Germánico, es decir, estamos en la década de los 40, ha tenido el primer traspié el imperio, que es la conquista de Argel, y aún así se sigue programando ese imperialismo español. Bueno, he puesto aquí otro ejemplo de medieval, ¿no? De cómo Alejandro Magno se representa como un personaje, pues un hombre mayor, es decir, no es un Alejandro Magno que se aleja del medallón del convento de San Marcos o de la fachada de la Universidad de Salamanca. Aquí os traigo de esos repertorios de heroínas de las 9 de la fama sacadas de Francia, o esto, fijaros, ese carácter medievalizante, también incluso exótico o orientalista. Y cómo Jamete conoce muy bien, en este caso los héroes judíos los tenemos en el arco de Jamete de Cuenca, con Judá Macabeo, Josué, David. Y fijaros cómo sigue esa línea, ¿no?, de esos grabados imperialistas enviados desde el norte de Europa. También muchas veces en la Sacra Capilla nos vamos a encontrar con ese tópico, o va a servir para los maestros rejeros de aquí de Úbeda. También se va a relacionar con los antiguos testamentos o con crear esos medallones olímpicos relacionados con Machuca y con Fray Martín de Santiago. Cimeras con cabezas de leones, mercurio, y que, bueno, es muy difícil identificar el caso de la Sacra Capilla del Salvador. Se han hecho varios esfuerzos, también relacionándolos con los grabados antiguos. También esto puede ser, estos telamones y cariátides, puede ser hombres y mujeres de la antigüedad, pero es muy difícil porque no tenemos inscripciones.
basado obviamente mucho en el modelo antiguo, también reflejar ese hecho coetáneo con modelos en estos, los tondos superiores y cómo, por ejemplo, la profesora Adela Tarifa ha hablado de la esclavitud y cómo hay personajes africanos representados detrás de ese matronazgo. Aquí tenemos que hablar de María de Mendoza, es la impulsora definitiva de la Sacra Capilla del Salvador. Modelos que se nos van, que pueden ser virtudes o no, y que, o incluso el programa iconográfico de los coros, desgraciadamente desmantelados en la guerra civil, y que nos hablan de esos leitmotiv ornamentales. Incluso algunos, como los de Juan de Rolí, nos hablan de esa combinación de héroes de la antigüedad, pero también con medallones sacados de los emperadores. También en el Castillo de Sabiote encontramos estos héroes clásicos en portada, pero sobre todo en esos frisos cuadrados que los vamos a encontrar, luego lo veremos en otros sitios, o en el Castillo de Canena que vamos a visitar. También esos telamones que hacen esa referencia, que puede ser inspiración de la rejería, o incluso en el Palacio Vázquez de Molina lo encontramos encima de las ventanas, en la calle, sobre todo en la calle Real, que habla un poco de ese labor caballeresco y ese abandono de los tondos bustos que abandonan el círculo y se van ahí asimilando la arquitectura, como en el Palacio de la Cárcel del Baeza, que se van a inscribir en las piezas dinteladas de la Serliana, o bueno, el altar de San Francisco de Baeza con esa alegoría de la piedad cristiana, pero también relacionada con el mundo clásico. También destacar estas bóvedas mayores de los templos en que se va a mezclar alegoría, virtudes. Aquí tenemos una Lucrecia, en este caso de Huelma, y que se van a ver con ese Militas Christi, incluso con personajes sacados del mundo nórdico o otros, y que, bueno, nos habla un poco pues, de esas bóvedas de medio punto que el profesor Galera, en este caso de San Pedro de Mengíbar, pues se representan a retratos, unos retratos que nos sacan modelos. Fijaros en este hombre con esta gorra, en el que se repite en el convento de la Guardia de Jaén, de Santa María de la Cruz, que se me ha olvidado, o en la puerta de la sacristía de las Carmelitas de Escarza de Jaén. También aquí en Úbeda, fijaros en el Nartes o en el atrio de San Nicolás, y tenemos un memento, incluso relacionado con un memento mori que el profesor Gami ha trabajado y que nos habla de una escatología cristiana. También en San Isidoro de aquí de Úbeda, unas cabezas que no tienen relación, pero que sí nos hablan de esos ciclos iconográficos de hombres y mujeres ilustres vestidos a la antigüedad. También ese modelo de espejo, ese espejo en la arquitectura también tiene su transunto ornamental y, por ejemplo, traigo del crucero sur de la catedral que está relacionado Vandelvira y Alonso de Mena. No sé qué representación puede ser la virtud o la volusta. O en esos retablos pétreos de San José, en este caso de San José de Baeza, que también se repite en la portada de San Ildefonso y que nos habla un poco de esa transmutación de esos elementos. También la catedral de Baeza, en los pilares, o en la iglesia de Salvador de Baeza nos lo encontramos. Aquí un paradigma, ¿no? Ese Atlantes identificados como Mucio Cébola y Marco Régolo, que nos hablan de modelos clásicos. O esta galería de reyes vestidos de héroes y caballeros, pero que tenemos un programa imperial con los retratos de de Carlos I, Felipe II y sus sucesores, o el propio Diego de los Cobos, y sobre todo terminar pues con estos coros. Finalizo ya pues hablar de, oye, tenemos un catálogo de hombres ilustres, una iconografía pagana pero también religiosa, y que falta pues mucho por investigar y que bueno, esto supone un primer catálogo, una primera aproximación. Así que muchas gracias.